1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Si ya lo tiene, diga amén. Muy bien. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Señor, queremos serte agradables. Queremos ser, Señor, hijos agradables a ti. Queremos, Señor, buscar lo que tú buscas. Queremos vivir como tú quieres que vivamos. Queremos, Señor, que tu palabra cause cambios y transformación en nuestra vida. Te pedimos en esta tarde, Señor, humildemente, que tú nos hables al corazón una vez más. No permitas que ninguno de nosotros, Señor, salga de aquí como llegó, Señor. Que salgamos, Señor, bendecidos por tu palabra, cambiados por ella, transformados. Haz algo nuevo, Señor, el día de hoy entre nosotros. Continúa, Señor, operando, continúa edificando, continúa, Señor, labrando, Señor, nuestra vida, para que te seamos agradables. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Esta enseñanza o predicación se llama agradando a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren serle agradable a Dios? Yo quiero agradar al Señor. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero que todo lo que yo sea, lo que yo haga, lo que yo diga, sea de su agrado. Sea de su agrado. Esta porción, Pablo, después de hablar varios temas, algunos de ellos acerca de la idolatría, algunos de ellos hablando acerca de la sexualidad, hablándole a la iglesia de Corinto, que era una ciudad portuaria, una ciudad de comercio internacional, una ciudad estratégica en el Imperio Romano, a la que acudían muchas naciones a llevar sus embarcaciones, pues era portuaria, y también un centro de idolatría mundial del Imperio Romano. Allí se adoraba a una diosa y se ofrecían sacrificios sexuales, de hecho. Los corintios tenían un dicho que era el cuerpo para la comida y la comida para el cuerpo. Era su frase, de hecho Pablo la va a mencionar más adelante, no porque sea una frase de Pablo, sino porque le está hablando en su lenguaje y él sabe la cultura que hay, y es una cultura de placer. Es una cultura de hedonismo, donde yo quiero, el propósito de la vida en la mentalidad corintia era vivir para el placer. Si te gusta,
Experiméntalo, experimenta todo, no te quedes sin experimentar las cosas, no te quedes sin saber si es bueno o malo algo, experiméntalo. Y la iglesia de Corinto se parece mucho a nuestra cultura mundial el día de hoy. Y por eso esta porción, bueno, la Biblia, sí, toda la Biblia es oportuna en nuestro día a día. Y Pablo le está hablando a ellos, a los corintios, pero nos está hablando a nosotros también, porque en esta porción dice para los que han alcanzado los fines de los siglos. Y también nosotros estamos en el fin de los tiempos, de estos tiempos. Entiéndase, siempre hay épocas en la historia divina. Hasta Noé fue un tiempo, Noé vivió en los últimos tiempos de su generación. ¿Alguien entiende esto? Malaquías vivió en los últimos tiempos, o profetizó de los últimos tiempos, hablando de la venida de Jesús. Y Pablo habló de los últimos tiempos, hablando de nosotros. Y él empieza su exhortación diciendo: hermanos. ¿A quién le está hablando? A los cristianos. Hermanos, te está hablando a ti. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando de un bautismo. Ayúdeme con ese pequeño, por favor, que no grite tanto. Dele un jarabe, por favor. Hermanos, por 430 años, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, un país asentado en tinieblas, lleno de adoración a demonios. Como dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Y aunque esta porción está hablando de los días de Jesús, también era la situación del pueblo de Israel. Estaban asentados en tinieblas, vivían en región de sombra de muerte. La expectativa del pueblo judío era vivir esclavo y morir esclavo. Vivían bajo el azote de los egipcios y vivían con temor de sus dioses, porque sus dioses manifestaban poder. ¿Cuántos saben que las tinieblas también se manifiestan? Si tú vas con un brujo, con un curandero, con algún espiritista, vas a ver cosas sobrenaturales, pero no que llevan a la vida eterna. Porque recuerden que Satanás fue un querubín. Sus ángeles, que se convirtieron en ángeles caídos, cayeron con poderes espirituales. Y por eso es que los demonios, que ellos llamaban dioses, se manifestaban con poder. Y vivieron bajo el poder, bajo la esclavitud de Egipto por 430 años. Y Pablo dice: no quiero que ignoren que nuestros antepasados, porque está hablando de algo con lo cual nos vamos a identificar nosotros mismos. Porque esto es una representación de lo que nos sucedió a nosotros. Tú y yo, cada uno, que somos ahora salvos, abandonamos el mundo. O por lo menos eso se espera. Abandonamos el mundo y fuimos libres de Satanás. La nube los guiaba y los protegía. Pero sobre todo, no solamente era una protección climática, pero esa nube era la manifestación de la presencia de Dios con su pueblo. La nube de gloria. Ve conmigo a Éxodo capítulo 13 sin perder 1 Corintios 10. Haz una marca ahí, pon el listoncito ahí en 1 Corintios 10. Pero ve conmigo a Éxodo capítulo 13 versículo 21. Y hazme una señal cuando lo tengas. Durante el día, el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. ¿Quién iba delante de ellos? ¿Quién iba delante de ellos? El Señor, Cristo, Dios.
El Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante la columna de nube. Esa nube era una manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios que los guiaba. La nube era Dios mismo, tal vez ocultando su misma gloria. Y la nube iba caminando diciendo: por acá, mis hijos, el destino es por donde yo voy, síganme, porque es lo que sucedió en nuestra vida cristiana. Salimos de Egipto y ahora seguimos al Señor. ¿No es así? Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego, así podían avanzar de día y de noche. Si Dios quería que caminaran durante la noche, no había problema, porque esa nube se convertía en una columna de fuego que daba luz, daba calor. ¿Cuántos saben que en el desierto en la noche hacen fríos extremos de congelarse? Y esa nube que en el día les daba frescor, durante la noche se convertía en algo que les daba calor, pero les daba guianza. Podían caminar durante toda una noche dirigidos. Imagínense, sin generadores de luz. Ellos tenían luz en el desierto, calor. Era el Señor. Y en ningún momento del día se apartó. En ningún momento del día. Diga, en ningún momento se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. En ningún momento el Señor se apartó de ellos. En ningún momento los dejó. En ningún momento los dejó de proteger, los dejó de guiar. Era el Señor. También cruzaron el mar Rojo, que era el límite de las fronteras. Era el límite del alcance de Egipto. Dice la palabra que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Significa que ellos ahora estaban siendo bautizados en la presencia de Dios y siendo libertos de la esclavitud de Egipto. ¿No te sucedió eso? Cuando tú te encontraste, respondan por favor, están muy callados, están poniendo nerviosos. Voy a aventar un bibliazo aquí al que no diga algo, por favor. No vino a dormirse, ¿ok? Tú saliste del mundo, vivías bajo el azote de Satanás, bajo el azote del pecado, bajo destrucción, y ahora caminas siendo guiado por la presencia de Dios. Y saliste del límite de alcance de Satanás. Satanás ya no te puede tocar, Satanás ya no te puede alcanzar, porque caminas con el Señor. Amén. En el versículo 3 de 1 Corintios 10 dice: también todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Dios les dio comida en el desierto. Dime, ¿será que en el desierto podrían tener la esperanza de encontrar un Walmart o un Soriana o un Oxxo? ¿No? Bueno, Walmart tal vez no, pero un Oxxo en todos lados hay. Y ahorita que volteemos ese cerrito ahí, esa montañita ahí, va a haber un Oxxo de seguro. No había nada de eso. El desierto, quiero que tú entiendas que el desierto es un lugar de muerte, es un lugar sin vida. No hay nada más que arena caliente. El desierto no se puede pasar sin la presencia de Dios. Y ahí en el desierto Dios les dio maná. El maná era pan del cielo, llovía todos los días, excepto el sábado, que era el día donde todos tenían que quedarse descansando. Pero todos los días, 6 días de la semana, recogían pan. No se preocupaban si la economía mundial estaba mala, si el dólar había subido o bajado, si el tratado de libre comercio con los otros países se había roto, continuó, si los aranceles. No, ellos todos los días salían a recoger pan. Dice que sabía como hojuelas de almendra, algo así bien rico, o sea, bien sabroso. Y todos los días comieron. Y también cuando tuvieron sed, Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Y en una roca estaban ahí, imagínate, rocas impresionantes. De repente Moisés le habla a la roca y ¡pum!, se abrió la llave. Brotan
no un chorrito, brotan manantiales de aguas y todos empezaron a beber agua fresca, agua pura, hidrogenada bien, con todos los elementos perfectos para que alguien ha tenido sed en un día de calor, que estuviste en el campo ahí donde hay pura tierra y los labios los tienes resecos y aparte te comiste unas papitas fritas bien secas, saladas y tienes sed. Bueno, ellos habían caminado en el desierto bastante tiempo, tenían mucha sed y Dios les dio agua fresca. La palabra nos dice en varios pasajes, como lo es Juan capítulo 6, como lo es Juan 7, que Jesús era ese pan del cielo que descendió y del cual comió el pueblo de Israel. Juan 10 dice, el que tenga sed venga a mí y beba. Y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El pueblo de Israel comió la comida y la bebida espiritual, porque así lo dice Pablo, comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Era comida física, sí, era bebida física, pero también era una comida espiritual y era una bebida espiritual, y eso era Cristo, porque la palabra también dice que la roca que los seguía era Cristo. Así como la nube los siguió, esa roca que brotó agua, dice la palabra que esa roca era Cristo. Y esto es una sombra de lo que Jesús nos dio cuando creímos. Nos dio a comer su palabra y nos dio a beber de su espíritu. Por eso la semana pasada hablamos de Deuteronomio 6. El cristiano necesita todos los días comer el maná del cielo, que es la palabra de Dios, que es Cristo, su palabra revelada. Tú no puedes ser un buen cristiano, tú no puedes encontrar victoria, tú no podrás llegar a la meta si tú no comes la palabra del Señor todos los días. Así como si tú te alimentas mal, no puedes trabajar bien. Te puede dar anemia, que después se convierte en leucemia y después te mata. Todos los días ellos comían el maná, que es tipo de la palabra de Dios. Bebieron del agua de la roca, que es un simbolismo de Cristo, pero de su espíritu. Su espíritu nos fue dado y ahora de nuestro interior corren ríos de agua viva. Pero también viene una advertencia. En 1 Corintios 10:5, Pablo continúa diciendo, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios. No agradó a Dios. La mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Fue algo muy triste. Lo vemos como historia, pero sabemos por la historia que ya hemos leído, y si no la has leído, lee el peregrinaje de Israel por el desierto. Se rebelaron contra Dios y pensaron que Dios no les podía dar victoria contra los enemigos, porque llegaron al límite de la tierra prometida. Estuvieron a punto de poseerla a unas pocas semanas de haber salido, y cuando llegaron se desanimaron por el reporte de 10 personas. No hicieron caso del reporte de 2 hombres de Dios que tenían fe. Hicieron caso de los 10 que no tenían un corazón para creerle a Dios. Se rebelaron. Y por causa de esa rebelión, Dios hizo que se regresaran al desierto y caminaran ahí, y vagaran por 40 años. Y Dios prometió en su ira, en su enojo, porque no le creyeron. Después de haber visto tantas señales y maravillas, Dios se enoja con una generación incrédula, lo explica Hebreos capítulo 4. Y por esa incredulidad Dios les dice, ustedes van a, por cada día que esos 10 espías a los que ustedes les creyeron, que vigilaron la tierra, por cada día que estuvieron en Canaán y no me creyeron, van a estar un día cada año para que me crean que yo puedo alimentarlos por 40 años, que yo puedo darles de beber por 40 años, que mi brazo es poderoso lo suficiente para darles carne si yo quiero. En un desierto, un Dios poderoso, todopoderoso, sobrenatural, y es el Dios que tenemos, hermanos. Dios se enojó, dice que no se agradó de ellos porque no le creyeron. No creyeron que Él era todopoderoso, no creyeron que Él podía hacer lo que había prometido hacer, introducirlos en una tierra que fluye leche y miel, darles el descanso, darles el reposo. No le creyeron y no se agradó de ellos. Ahora imagínate la escena, Dios les dijo, toda la generación adulta, los mayores no van a entrar, van a morir, sus cuerpos van a quedar tendidos en el desierto. Solo van a entrar sus niños, sus jóvenes, y Josué y Caleb, que sí me creyeron.
Y van pasando los años y durante 40 años ellos ven que sus ropas no se envejecen, sus calzados continúan buenos y no los habían comprado flexi, simplemente Dios estaba haciendo algo sobrenatural. No tenían enfermedades, no se morían por enfermedades. Vamos a ver por qué murieron, pero caminaban, pero se empezaron a hacer viejos. Y el que había salido de 25 años, de repente ya tenía 50, 55. La abuelita que tenía 60, 70, ya tenía 80, 90 y uno a uno comenzaron a morir y empezaron a ser enterrados en el desierto. No se llevaron sus cuerpos a Canaán, empezaron a ser enterrados en ese peregrinar. ¿Te imaginas la tristeza del pueblo? De ver a sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus parientes ir muriendo uno por uno durante 40 años y quedaron postrados en el desierto porque Dios no se agradó de ellos. Y por eso el tema se llama agradando a Dios, porque Dios no nos salvó para morir dentro de un sistema llamado mundo, morir en un desierto y no alcanzar las promesas. La promesa es que tú vas a tener la vida de Cristo dentro de ti. La promesa es que tú eres un hijo de Dios que va a manifestar la gloria de Dios. La promesa es que vas a vivir como una lumbrera en un lugar oscuro llamado mundo. La promesa es que tú vas a ser un hijo maduro. Y yo quiero entrar en esa promesa. Yo quiero agradar a Dios. ¿Por qué no le agradaron? ¿Por qué casi todos ellos vagaron y murieron en el desierto? ¿Sabes qué es vagar? Es ir sin rumbo. Eso es vagar. Un día vas por un lugar y después das la vuelta y de aquí a 5 semanas regresas y estás dando vueltas. Vagar es caminar sin rumbo, caminar sin una dirección, caminar sin una meta, sin querer llegar a algún punto final. ¿Por qué casi todos ellos vagaron y murieron en el desierto? Hubo una serie de pecados que cometieron. Esos pecados manifestaron que aunque habían salido físicamente de Egipto, ellos no habían renunciado a Egipto en su mente y en su corazón. Y por eso Pablo en 1 Corintios 10, versículo 6 dice, porque todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Todo esto sucedió como un ejemplo, porque sabes, hay un peligro. Puede ser que tú le entregaste tu vida al Señor, que tuviste la experiencia de la salvación, tuviste la experiencia del nuevo nacimiento, el gozo de ser salvo, pero aún así, al venir aquí a Cristo, al venir al pueblo de Dios, al reunirte con nosotros, puede ser que tú también te quedes postrado en el desierto, te quedes a la mitad, que no disfrutes de las promesas, que no llegues a la meta y que seas una persona que aunque cristiana está vagando en el desierto. Y si la presencia del Señor te va a proteger, te va a cuidar, Dios te va a proveer, te va a alimentar, pero no llegas a la meta, no llegas a la madurez. Y Pablo dice, todo esto sucedió como ejemplos, y la palabra griega es tupos. Tupos es una palabra griega de donde sale nuestra palabra tipo, figura o semejanza, como una historia, un relato para que te identifiques con ellos, no para que los critiques, sino para que veas que tú estás en esa historia. Y que necesitas ocuparte en no cometer el error que ellos cometieron. Pero todo sucedió como un ejemplo para nosotros. ¿Para quiénes? Nosotros. Di conmigo, es para mí esta palabra. Y comienza diciendo que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. El pecado de la codicia. Aquí vemos este pecado, la codicia. ¿Qué es la codicia? Bueno, ellos fallaron en que no pudieron decir no a sus deseos. Básicamente eso es la codicia, no decirle no a mis deseos. Por eso es bueno a los niños, ¿verdad? Desde que son pequeños, enseñarles, bueno, darles regalos, darles presentes. Bueno, presente no se dice aquí, regalos. Pero también decirles que no va a ser todo tiempo.
Y también enseñarlos a trabajar por una recompensa, para que sepan que las cosas también se pueden obtener esforzándose. O por buen comportamiento también los puedes premiar. No por un trabajo, por un buen comportamiento, por hacer bien lo que tenía que hacer. Es bueno dar regalos, es bueno dar presentes. ¿Se dice presentes también aquí? Ya a veces confundo las cosas. Es bueno, pero también hay que enseñarles a de repente decirles no a un deseo. ¿Sabes qué? Ahorita no. Desde niños, para que crezcan con eso. Que no siempre sí, a veces es no, o a veces es un después, a veces es un espérate. Espérate 100 años. Nosotros no debemos codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Por ejemplo, Pablo le está hablando a los corintios que insistían en comer carne sacrificada a los ídolos. Y tú puedes estudiar después en 1 Corintios 8 todo esto. Pero las fiestas paganas de los corintios se mataban sacrificios y la carne se repartía y tú comías de la carne, pero comer de la carne sacrificada a los ídolos tenía una implicación que tú te estabas haciendo uno con esos dioses. Y es una imitación de lo que Dios estableció en el tabernáculo. Porque el sacerdote también comía de los sacrificios haciéndose uno con el sacrificio. Y nosotros también, al tomar la cena del Señor, estamos diciendo que nos hacemos uno con Cristo. Pablo lo va a explicar en el capítulo 11 después. Y te invito a que lo leas. Los corintios comían carne de sacrificios y Pablo tiene que explicar, mira, el ídolo no es nada, pero realmente la carne que se ofreció tiene una implicación de conciencia y también la bebida, hablando de las bebidas alcohólicas, tiene una implicación de conciencia y dice, si tú compras en el mercado, no preguntes si fue sacrificado a los ídolos, porque también era tanta la carne sacrificada que se vendía barata a los mercados y los comerciantes vendían barata esa carne que ya tenía tiempo de haber sido cortada y ya había sido ofrecida a los ídolos y había sobrado, la vendían en las carnicerías muy barata. Entonces había personas que la compraban y Pablo decía, tú compras sin preguntar y cómetela. Pero si alguien te dice, fue sacrificado a los ídolos, no la comas por la conciencia de él, no por ti, sino para no hacer caer a los débiles en la fe o a los que apenas empiezan en la fe, a los que están habituados a los ídolos, a los que están habituados a ese sacrificio, a los que piensan que sí hay poder en esos dioses y que sí hay una asimilación con ese sacrificio. No lo hagas para que no caiga tu hermano en la fe, aquel que es pequeño en la fe, aquel que es nuevo convertido, aquel que ya tiene mucho tiempo pero que todavía él dice, eso no se puede comer, no lo comas por no hacer caer a tu hermano. Pablo lo explica muy bien en el capítulo 8. Y los corintios codiciaban esas cosas porque era muy padre comer carne bien barata y de buena calidad. Insistían en comer carne sacrificada a los ídolos y con eso estaban guiando a otros cristianos al pecado, porque también otros comían, el hermano comió de la carne sacrificada a los ídolos, pues yo también y pues no hay problema. Son varios dioses y entraron otra vez en una mentalidad politeísta y jugaban entre el verdadero Dios y otros dioses y había una sincretismo, no salían de su sincretismo religioso, porque Corinto y todas las ciudades del Imperio Romano eran politeístas. Roma tenía esa característica, tenía dioses y adoptaba los dioses de las naciones que había conquistado. Y entonces, por su codicia, por su deseo de la carne y de la bebida y de la fiesta, estaban guiando a otros cristianos al pecado. Simplemente no pudieron decir no. Ellos dijeron, la carne es muy buena, o es una ganga, pero no pudieron decir no por amor a Dios y a sus hermanos. ¿Sabes? Un día vamos a hablar acerca del alcohol aquí. Pero los cristianos no tomamos. Hay una controversia dentro del cuerpo de Cristo, porque la verdad es que la palabra no prohíbe degustar, prohíbe el embriagarse. Pero cuando estudiamos a Pablo, sí está prohibido tomar por la conciencia de los demás. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, por ejemplo, yo tengo la capacidad de degustar vino. Una copa de vino, una cierta cantidad de vino antes de una buena carne no es mala. Y para mí no es mala, porque yo nunca he bebido, yo nunca me he alcoholizado, yo nunca he estado borracho. Un día me pasé un poquito en una invitación y me empecé a sentir mareado. Dije, ay, párale porque voy a dar mal testimonio aquí, ¿no? Solo una vez me pasó y me dio hasta vergüenza porque me empecé a poner rojito. Pero, ¿por qué yo no tomo? Porque vivo en un país alcohólico y que no tiene una cultura de la degustación. Hay países donde se degusta, hay países donde realmente hay control, donde la gente bebe para comer, no come para beber. ¿Me explico? Y hay cultura donde, y está correcto. De hecho, un pastor que fue a un país en Europa, Alemania, fue a Alemania a predicar, se asustó porque a la hora de la comida todos los pastores pidieron su jarra de cerveza. Pero es que ella es cultural y es una cerveza que no tiene el teor alcohólico que tenemos en México. ¿Saben por qué las cervezas mexicanas son tan buscadas? Porque tienen un montón de alcohol. A diferencia de bebidas alcohólicas en otros lugares que tienen un teor alcohólico muy bajo, porque es bebida para degustar, no para embriagarse. Te puede embriagar si tomas demasiado, obviamente, pero no te embriagas tan fácil. Hace poquito fuimos al Oxxo y de repente vi tener una botellita bien bonita, bien curiosa. ¿Qué es eso? Es una bebida alcohólica, costaba baratísima y tenía un 15% de alcohol. O sea que ya te dan el alcohol casi destilado para que te embriagues con una sola tomadita. Y le dije a la señorita, ¿se pone bien happy con eso? No, son las más buscadas. Baratas y súper alcohólicas. 10 pesos costaba. Imagínate con 10 pesos caerte al suelo, ¿no? Pero yo recuerdo una vez que se me ocurrió tomar una cervecita en un club. Fui a un club, al vapor a nadar y todo eso, y se me ocurrió pedir una cervecita así para la hora del vaporcito. Se me antojó, siempre veía que todos en el vapor con su cervecita, se me antojó, ¿no? Y me vieron unos hermanos. Híjole. Y crié controversia. Y dije, nunca más. Yo podía, o sea, no hubo pecado, yo no estaba pecando, no pequé. Pero la controversia, el hacer caer, el hacer que otros piensan que bebemos y que nos emborrachamos y que para los cristianos no hay problemas con el alcohol, es pecado. Y por eso yo no bebo. La codicia, fíjate cómo cambia lo de la codicia, de querer codiciar algo, a cosas que podemos sentir que tenemos derecho, pero no las tenemos por amor. Y de hecho de eso se trata el cristianismo, perder tus derechos, abrazar la cruz por amor a los demás. Y en un país alcohólico como México, no debemos tomar. No debemos tomar. Pero el pueblo de Israel pereció en el desierto porque codiciaron. No se abstuvieron. Hubo un deseo intenso en su corazón por seguir su vida que tenían en Egipto. En Egipto hacían todo lo que hacían. Y en el desierto querían seguir con esa misma vida. Y de hecho el desierto, dice Deuteronomio capítulo 8, porque te llevé por esos 40 años por el desierto para que tú supieras lo que había en tu corazón. Si habrías de obedecer o no mis mandamientos, y que supieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, todo lo que Dios quiere para mi vida. Y en ese peregrinar, en esos 40 años, ellos se dieron cuenta que codiciaban, anhelaban la vida que tenían en Egipto. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes siguen anhelando el estilo de vida que tenían antes de conocer a Dios y tienen que cambiar de estilo de vida. El versículo 7 continúa con el siguiente pecado. Dice, no sean idólatras. Di conmigo, idolatría. Como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse.
No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Aquí hubo un pecado muy grave. Se hizo un bacanal, se hizo una fiesta de la carne. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a analizar la historia, vamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, 1. Voltea con el que está a tu lado y dile, pon atención. Dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, ¿cuántos días estaba allá arriba? En esta ocasión 40 días y 40 noches, ¿no? De hecho yo creo que estaba en el día 39 porque al ratito luego baja. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, es obvio que todos pensaron que se murió, porque ¿quién aguanta 40 días y 40 noches sin comer y beber? Allá en el monte. Tal vez Dios lo mató, ¿no? Fueron a ver a Aarón. ¿Quién era Aarón? El segundo a bordo, era el copastor, ¿no? Fueron a ver a Aarón y le dijeron, anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos unos dioses. ¿Qué le dijeron? Haznos unos dioses. Capte la idea, capte lo profundo de esto, porque no solamente se trata de un monito, de un idolito, va más profundo. Obviamente los monos, las estatuas, las imágenes que se adoran es idolatría, sí, pero va más allá, es más profundo. La idolatría tiene un contexto más profundo. Haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido. ¿Quién los estaba guiando? Dios a través de Moisés. Había una nube que los guiaba y había un hombre que les decía por aquí y por acá, Moisés. Aarón les dijo, no hermanos, qué idea tan loca. ¿Cómo se les ocurre? ¿No están viendo la columna de fuego? ¿No están viendo que Dios no está? ¿Les dijo eso? Aarón fue un mal líder. Aarón fue un mal pastor. Todavía había sido consagrado sacerdote, pero era el que hablaba de parte de Dios también. Él junto con Moisés se habían presentado delante de Faraón. Aparten los zarcillos de oro que sus mujeres, sus hijos y sus hijas llevan en las orejas y tráiganmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió de sus manos y con un buril les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, o sea, vio que les gustó, levantó un altar delante del becerro y proclamó, mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. La Reina Valera dice, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente todos madrugaron. Para lo malo somos buenos para madrugar, ¿verdad que sí? Pero lleguen temprano al evangelismo y todos llegan tarde, ¿no? Y para lo malo, madrugaron y ofrecieron holocaustos. Fíjate que es religiosa la fiesta. Holocaustos, presentaron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Fiesta. Hay una palabra que se me fue ahorita regresa. El viaje a Canaán estaba siendo dirigido por Dios ¿a través de quién? A través de Moisés. La idolatría de Israel consistió en usar los zarcillos de oro para hacer un becerro que los guiaba. Te hago una pregunta, ¿dónde obtuvieron esos zarcillos? Ellos eran esclavos. Ellos no tenían derecho a nada. ¿De dónde salieron tantos zarcillos para hacer un becerrote de oro? De los egipcios. Zarcillos de Egipto.
en el futuro Dios pediría una ofrenda para levantar el tabernáculo y usaron las cosas que traían de Egipto. Pero una cosa es cuando Dios te pide lo que, toda tu formación, todo lo que tú tienes, y Él hace las cosas bajo su patrón, su dirección, a yo tomar mis zarcillos y hacer mi becerro de oro y hacer mi propia religión, hacer mi propio Dios, llamándole Jehová, a algo que no es Jehová, algo que no es Dios. Estos zarcillos nos hablan de las formas, usanzas y métodos del mundo que el cristiano quiere fundir con la fe. Estos zarcillos nos hablan de las formas, usanzas y métodos del mundo que el cristiano ha fundido con su fe. Aquí vemos claramente una mezcla entre lo santo y lo profano. Pasa hoy mismo en la iglesia. Notemos que Aarón dice: mañana será fiesta para Jehová. Lo llamaron Jehová a ese becerro de oro. ¿Se imaginan la ofensa para Dios? Llamaron ese becerro de oro. Ese becerro, Baal era representado con un becerro. Estaban diciendo que Dios era Baal. Por cierto, era un Dios que se le ofrecían sacrificios sexuales a Baal. Esta es la idolatría de la cual hoy la iglesia debe de arrepentirse. No tenemos ya estatuas, ya no tenemos representaciones que adoramos como lo hacíamos antes en el pasado, tal vez físicas, pero hay una idolatría que hoy todavía persiste dentro del corazón del pueblo de Dios y debemos de arrepentirnos. Estructuras religiosas que vienen de la carne, todo lo que no provino de Dios debe de caer. Llegamos al Señor, somos salvados, somos nacidos de nuevo, pero todavía queremos hacer a Dios a nuestra manera. Queremos formar un Dios bajo mis conceptos, bajo mis ideas, y todo esto sucede por no estudiar la palabra de Dios. Porque si estudiáramos la palabra de Dios, veríamos lo que Dios dice que Él es y lo que Él abomina, lo que Él rechaza. Si estudiáramos cada día la palabra, si buscáramos todos los días a Dios en oración, escucharíamos de su corazón lo que le agrada y lo que no. Y esto tiene que ver no solamente con los 10 mandamientos de Éxodo 20, no solamente con las ordenanzas de Deuteronomio que están ahí, sino con todo lo que el Espíritu Santo considera en tu vida que es pecado. Quiero explicarlo con un ejemplo. ¿Cuántos saben que el golf no es pecado? Y esto no lo digo por los que juegan golf, pero voy a citar un caso específico. Puedes seguir jugando golf, hermano, no hay problema, ¿verdad? Pero quiero hablar de un caso, un hermano. Algunos de ustedes escucharon ya ese tema, el hermano Gene Sammons. Él era un hombre que estaba trabajando en su empresa y siendo usado por Dios, pero de repente empezó a adquirir un gusto. Bueno, él no dice que es golf, pero yo sé que era golf. Pero empezó a adquirir un gusto por un hobby. Y él dice, este hobby era caro. ¿Cuántos saben que los palos de golf son caros? Todo es carísimo, ¿verdad? Entonces, pero le empezó a gustar, empezó a comprar revistas de golf, empezó a ver programas de golf, empezó a suscribirse a un club de golf, empezó a comprar palos, empezó a interesarse en que este palo es más nuevo, tiene esta innovación, tiene carbón y no sé qué, y con este juega no sé quién, ¿verdad? Y se empezó a interesar y un día entró a una tienda donde vendían esos artículos y mientras se le estaba vendiendo un nuevo palo, ¿verdad? Dice que de repente, de la nada, una balastra de luz se le cayó encima. ¡Pah! Y ya saben que esas balastras antiguas, esos focos antiguos, tienen un polvito blanco y los vidrecitos se hacen chiquitos todos. Y dice que quedó todo empolvado, él está peloncito, empolvado, lleno de cristales y todo el mostrador lleno. Y los de la tienda decían que no se muevan, se vaya a cortar, espérese, quién sabe qué. ¿Y cómo pasó esto? Si esto está desde hace tanto tiempo y nunca había pasado esto en los años que tenemos. Y él, en su corazón, el Espíritu Santo le decía, ¿sabes qué está pasando? Le dijo, mire, yo ya me voy. No, espérese, ahorita lo limpiamos y lléveselo, se lo doy más barato. No, ya no voy a llevar nada. Dios le estaba diciendo, tú estás gastando tiempo en tu hobby que es para mí.
y estás distrayéndote en algo que se está convirtiendo en un ídolo. La palabra dice, ¿no jugarás golf? No lo dice. Y jugar golf no es pecado, pero para esa persona se estaba convirtiendo en un ídolo. Y amaba el golf más que una reunión de oración, más que pasar más tiempo en la presencia de Dios. A mí me ha pasado, no les voy a decir con qué, pero me ha pasado cuando Dios me empieza a decir, ¿sabes qué, Fabián? Estás gastando mucho tiempo en esto. Esto no es algo pecaminoso, pero el gastar tiempo que es para cosas que Dios quiere, en otras cosas es idolatría. Zarcillos de oro, mentalidades, usanzas, métodos, formas. Y también han entrado en la iglesia. De repente empezamos a usar cosas del mundo. Hay pastores que estudian más la neurociencia que la propia Biblia, que estudian más psicología que la palabra de Dios. Pasan más tiempo aprendiendo en cursos de autosuperación que escuchar de la voz del Espíritu Santo cuál es el consejo para el pueblo de Dios. Fue Aarón el que lo permitió. Y también son los pastores, son los líderes que permiten que esto suceda en la iglesia. Y hago un llamado a mi corazón, y hago un llamado a todos mis colegas y compañeros en el ministerio, a no hacer becerros de oro, a no hacer algo que le guste a la iglesia para satisfacerlos, sino hacer lo que le agrada a Dios. Idolatría. ¿Cuál es la idolatría que todavía hay en tu corazón? ¿Cuáles son las formas de pensamiento que Dios todavía quiere cambiar en ti? Pensamientos idolátricos. La idolatría como base tiene también el yo, el querer satisfacerme, mi orgullo, lo que a mí me gusta. Haznos dioses, haz algo que podamos ver, haz algo que podamos tocar, haz algo como lo que teníamos en Egipto. Podíamos ver a nuestros dioses, podíamos tocarlos, podíamos ver sus rostros en las imágenes que tenían. Y queremos adorar lo mismo que adorábamos antes. ¿Sabes qué? La vida en Cristo es un cambio radical. No va a ser lo mismo. Tu vida tiene que cambiar totalmente. Si tu vida no da un vuelco de 180 grados, no es todavía la fe, es otra religión. Entraste a otra religión. Saliste de Guatemala para entrar a Guatepeor. Aún dentro de la iglesia evangélica podemos entrar a una nueva religión donde no está Dios. Aún podemos entrar a una religión evangélica pensando que cambiamos por salir de la 14, ¿verdad? Y ya somos salvos, pero podemos entrar a una nueva religión sin Dios, porque se mezcló, se fundió con nuestros zarcillos de oro e hicimos nuevamente becerros de oro. Entonces estamos adorando a un Dios hecho a mi imagen, a mi semejanza y a mi conveniencia. Y en el versículo 8, Pablo dice, no caigamos en la inmoralidad sexual. No caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Israel en su idolatría se rindió a la tentación de la inmoralidad sexual y se levantó a regocijarse. Estamos citando todavía el versículo 6. El verbo traducido jugar sugiere juego sexual en hebreo. Cuando dice que se sentaron a comer y a beber y a divertirse, el verbo que se traduce ahí sugiere un juego sexual en hebreo y por tanto probablemente debemos entender orgías en ebriedad. El pueblo se entregó a la orgía. El pueblo se entregó al sexo. Se empezaron a embriagar y de repente empezaron a hacer de las suyas. Es una forma elegante de clasificar la inmoralidad en el pueblo de Israel. Vamos a la historia, Números 25, por favor. Números 25, cuando lo tengan, háganme una señal. Mientras Israel estuvo viviendo en Sitín, el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaban al pueblo a participar en los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía de esos sacrificios y adoraba a esos dioses. Y como el pueblo acudía a Baal Pegor, el furor del Señor se encendió contra Israel.
Y el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de mí a pleno sol. ¿Te puedes imaginar? Solo así mi ira se apartará de Israel. Moisés dijo entonces a los jueces de Israel: mate cada uno de ustedes a los suyos que hayan acudido a Baal Pegor. Mientras los israelitas lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión, un israelita llegó y, a la vista de Moisés y de toda la congregación de los israelitas, presentó una madianita a sus hermanos. ¿Quién era la madianita? Era su chava, su nueva novia, disculpen la palabra, pero su prostituta de bolsillo. Al ver esto, Fines, hijo de Eleazar, que era hijo del sacerdote Aarón, o sea, el nieto, se levantó de en medio de la congregación y, con una lanza en la mano, se lanzó tras aquel israelita. Al llegar a su tienda, con su lanza atravesó por el vientre a los dos, al israelita y a la mujer. Al instante, o sea, cuando los mata, al instante cesó la mortandad entre los hijos de Israel, aunque ya habían muerto 24,000 de ellos. Hermanos, uno de los pecados favoritos usados por Satanás es el pecado sexual. Y en esto me voy a gastar el final de este tiempo. Vamos a ver todo el tema en la siguiente reunión. Pero quiero abarcar bastante tiempo en esto. Es uno de los pecados favoritos de Satanás, el pecado sexual. ¿Por qué? Es uno de los más destructivos. De los más destructivos. De los que más consecuencias tienen. Todo pecado es pecado. Pero consecuencias y destrucción hay niveles. Hay niveles. Acompáñame a 1 Corintios 6:13. Primera Corintios 6:13. Ahora yo te pido que abras tu corazón. Sale todo lo que vamos a leer a continuación, lo que vamos a hablar no es para traer tristeza, sino para traer cambio. Amén. Traer transformación, traer renovación. Que Dios cambie muchas cosas en tu vida. 1 Corintios 6:13 dice: los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos. Esta frase no es bíblica, es corintia. Es una frase mundana que Pablo está usando. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos. Pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Pablo está hablando de nuestro cuerpo físico. Y él está diciéndole a los corintios: ustedes tienen la frase, el alimento es para el cuerpo, o sea, para el estómago y el estómago para los alimentos. O sea, vivimos para el placer. Para eso es la comida, para eso es la bebida, para eso es el sexo, es para disfrutar la vida. ¿Y han escuchado eso? Yo lo escuché en la escuela de profesores. Es que tú no puedes meterte en la religión porque la religión quiere inhibirte, la religión quiere robarte los placeres. Disfruta el placer de la vida porque cuando mueras todo se va a acabar. Mentira. El cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Esta palabra inmoralidad sexual es la palabra griega porneia. ¿Le suena a algo? Porneia. De donde viene la palabra pornografía. Solamente se le añade grafía, grafo, que es dibujo, diseño. ¿Qué significa? Porneia significa inmoralidad sexual, fornicación o prostitución.
que nos habla de relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, lo que incluye adulterio, incesto, prostitución, relaciones sexuales antes del matrimonio. Todo esto es porneia, todo esto es fornicación. Dios no creó nuestro cuerpo para la fornicación. No creó nuestro cuerpo para la inmoralidad sexual. Creó nuestro cuerpo para Él. Y si después tienes tiempo leyendo Romanos capítulo 12, ¿es 12? ¿No os conforméis a este siglo? Romanos 12 nos dice que ya en Cristo nuestro cuerpo se tiene que convertir en el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 6 habla de que ofrezcamos los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia para ser usados por Dios. Pedro y Pablo escriben que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo vamos a leer aquí adelante. Versículo 15: ¿acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacer los miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice: los dos serán un solo ser, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. La relación sexual Dios la creó. Creó el cuerpo de la mujer de la manera que lo creó para que el hombre tuviera deseo. Y este deseo original es santo, es correcto. Desear el cuerpo de una mujer no está mal mientras sea para casarme con esa persona y ser de ella o de él para toda la vida. Satisfacerme en que mi esposa está bien guapa, bien bonita y como a mí me gusta, no es pecado. Y el sexo fue hecho de parte de Dios, porque Dios pudo haber hecho que los hombres y las mujeres tuviéramos hijos nada más con tocar el hombro y ya. Puede suceder, así como el polen, ¿verdad? Que navega por el aire y cae en otra flor y ya germina la fruta. Dios pudo haber hecho que el sexo fuera de una manera distinta, pero el sexo literalmente, y los que entienden sexualidad sabemos que es una unión carnal. Hay una penetración, hay una unión que es un símbolo. De hecho, cuando la unión es por primera vez, hay sangre que habla de un pacto. Dios hizo la relación sexual para que en su primera ocasión entre un hombre y una mujer que es casto, que es virgen, que haya sangre, porque es un pacto. Y es un pacto de unión. Y Adán lo dijo, Jesús lo repite: dejará el hombre a su padre, se unirá a su mujer y serán un solo cuerpo. En hebreo significa un solo espíritu, hasta que la muerte los separa, obviamente, porque en el cielo no habrá casamientos, ni nadie se dará en casamiento. Seremos como los ángeles en este sentido. Pero en esta vida terrenal, yo por ejemplo soy un solo cuerpo con mi esposa, por el pacto matrimonial que hubo, el pacto sexual. El pacto matrimonial se sella con el sexo, se consuma con el coito. Y es santo, no tiene nada de pecaminoso, no tiene nada de malo. Dios no lo ve, Dios se complace, se agrada en el sexo hecho en pacto, en un pacto santo, en el matrimonio. Y Satanás, como sabe, según Efesios capítulo 5, que el matrimonio profetiza a Cristo y a su iglesia, quiere usarlo, y lo ha usado para destrucción. Y los corintios estaban habituados. Los corintios decían: la comida para el cuerpo para la comida, el sexo para el placer, yo para el sexo, con cuantos fueran. Y de hecho, mi religión, en la que piensa en un corintio, mi religión es ir al templo y tener sexo con la prostituta cultual, o ir al templo e ir con el prostituto cultual, tener relaciones con ese sacerdote o sacerdotisa para mi diosa. Esa era la mentalidad corintia. Y Dios dice: no.
Dios hizo el sexo para el matrimonio. ¿Y cómo voy a, si soy de Cristo y mi cuerpo le pertenece a Cristo, cómo voy a unirme a una prostituta? Porque le estoy entregando a Cristo, estoy haciendo que Cristo se haga uno con una prostituta. Porque el que se une a una prostituta o a un prostituto se hace un solo cuerpo con esa persona. Y Pablo dice en el versículo 18: huyan de la inmoralidad sexual, huyan de la fornicación, huyan. Dice resistan, huyan. El pecado sexual usa todos los sentidos físicos: visión, olfato, gusto, audición, tacto. Todos los sentidos. Quiero que entiendas que el tacto, el olfato, el gusto, la visión, todo son portales a puertas de nuestro espíritu. Por eso no debemos de ser dominados por nada, ni por lo que vemos, ni por lo que oímos, ni por lo que olemos, ni por lo... De hecho, comer demasiado y llegar a la glotonería es pecado, porque tu boca no fue hecha para exagerar en la comida. La comida tiene un nivel que puede ser correcto y un nivel que es incorrecto. Hay muchas personas que mueren porque no controlan su boca. Hay muchas personas que tienen problemas espirituales porque no controlan sus oídos en lo que escuchan. Ayer yo le hablaba a un joven de escuchar música del mundo. No dejes que tus oídos escuchen música del mundo, te estás contaminando. No dejes que tu boca sea usada para el chisme, estás contaminando tu espíritu con tu boca. Aún el olfato, el tacto. Pero el pecado sexual se usan todos los sentidos. Es el pecado donde todos los sentidos se usan fuera del matrimonio. Y establece, el pecado sexual, la fornicación, establece un vínculo espiritual. Te unes espiritualmente, emocionalmente con la persona. Te unes y le abres una puerta a los espíritus que están en esa persona. ¿Te imaginas qué le pasa a alguien que se mete con una prostituta? ¿Cuántos demonios no hay en esa mujer? Todo lo que entra a tu vida por ese pecado. Y Pablo dice: huyan. Habla con mucho énfasis Pablo del pecado sexual. Huyan de la inmoralidad sexual, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado? Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Jóvenes, bueno, esto es para todos, pero quiero hablar de los jóvenes. Tu cuerpo es de Cristo. Señorita, mientras no te cases, tu cuerpo es de Cristo, no es de tu novio. ¿Me están escuchando, señoritas? ¿Sí hay señoritas por aquí? No es de tu novio. Cuando te cases va a ser de tu esposo, y ahí sí ni cómo ayudarte. Pero mientras eres soltera y joven, mientras eres soltero, tu cuerpo es de Cristo y no puede andarlo toqueteando tu pareja. Es fornicación. No puedes tener experiencias previas al matrimonio sexuales. No puedes, es fornicación y te contaminas. Y estás haciendo que Cristo sea inmoral. Cristo en ti. Contristas al Espíritu Santo. Y traes un retraso al avance espiritual en tu vida. Permites que Satanás trabaje en tu corazón y en tu vida. Destruyes tu futuro matrimonio. De hecho, traes destrucción. Ahora, para todos los que tuvieron experiencias antes del matrimonio, Dios puede sanar, Dios puede restaurar, pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una confrontación con estos pecados, tiene que haber un trato, tenemos que sacar todo eso delante de Dios, hablarlo con nuestra pareja. Tal vez no tienes que ser muy explícito, pero tienes que decir: sabes que yo en el tiempo pasado no fui
puro, no fui pura y le pido a Dios perdón, te pido a ti perdón. No te voy a contar detalles para no meternos en otros problemas que Satanás quiere que nos metamos con imprudencia. No voy a decirte nombres, ni años, ni nada, pero yo no fui santo y le pido perdón a Dios. Quiero ser libre porque el pecado sexual te ata cuando lo cometes fuera del matrimonio y después hay una atadura espiritual y no puedes ser feliz sexualmente con tu esposo o con tu esposa. Hay espíritu de celos, porque como tú fuiste infiel o tú fuiste o te fueron infiel, hay un espíritu de celos, hay amargura, hay comparación, hay competición, hay toda clase de males. Y el Señor explica que nuestro cuerpo fue hecho para ser habitado por el Espíritu Santo. Cuando el joven o la señorita se mantienen en santidad sexual, no vamos a decir en abstinencia, porque no es abstinencia, es santidad. Y el día del matrimonio tienen su pacto delante de sus familiares y amigos, delante de la iglesia, y esa noche van a su cuarto. Dios bendice la unión sexual y hay paz, hay gozo, hay deleite, pues el Señor está allí en esa bendición, y como consecuencia vienen los hijos. Al pecado sexual, hermanos, no se le resiste, se le huye. Y lo voy a explicar con José en Génesis 39, no lo vamos a leer, es mucho tiempo. Pero José era un joven, y dice las nuevas versiones, era bien parecido y estaba fornido. Tenía 17 años cuando llegó a Egipto, y aparte era trabajador y todo. Entonces agarraba los sacos de no sé qué y el bíceps se le levantaba aquí, el tríceps, ¿no? Así. Entonces la esposa de su amo, que era egipcia, estaba acostumbrada a la inmoralidad, lo invita a ser su amante, a lo que José se resiste una y otra vez. Pero recuerden, José no estaba ahí, no era su empleo que podía renunciar, era esclavo. Por eso lo empezó a acosar, lo empezó a asediar, porque él era un esclavo, él no podía irse de ahí. José había sido comprado como esclavo. Pero le dijo un día a la señora, esta señora, yo no puedo hacer eso porque su esposo, mi patrón, me ha confiado todo, tiene confianza en mí, y todo yo puedo usar de todo, a tocar todo, porque me tiene confianza. Lo único que yo no puedo tocar es a su esposa. No puedo, déjeme en paz. Y un día la señora tiene un plan, nadie está en casa, él llega a hacer su trabajo, y como no hay nadie, dice que lo agarra la vieja loca. Imagínense para un chavo. ¿Ustedes creen que José no tenía sensaciones y deseos no naturales de un joven? Era un joven, estaba en la mera flor de su fuerza. Y esta mujer lo agarra, y me imagino que la señora no era fea. Señora de Potifar, un alto mando en Egipto. Los altos mandos toman lo mejor, ¿verdad? De su pueblo. Era una señora guapona, guapetona, tal vez. Y lo agarra y le dice, ahorita mismo te acuestas conmigo. Pero él le había dicho, yo no puedo hacer esto porque, y no dice solamente que ofendería a su amo, él dice primero, ofendería a Dios. Yo se me vea la panza, ¿verdad? A veces levanto la camisa y como ya está medio gordito, pum, se me ve la pancita. Ofendería a Dios. La palabra dice que Dios estaba con José en la cárcel. Dios estaba con José en la casa de Potifar. José caminaba bajo la nube. La presencia de Dios estaba en su vida. Él sabía que tenía un vínculo con Dios. Él sabía que era templo del Espíritu de Dios. Dice no. La señora dice sí. Y él dice no. Y en la tercera la señora ya no dijo sí, sino que le agarró la ropa y lo empezó a querer desvestir. Y en aquel tiempo no eran varias prendas, era una sola. Con un solo jalón le quitabas todo, ¿verdad? El manto. Y se queda, yo creo que se quedó en puro lienzo, ¿verdad?
como el tercer rey mago, ¿no? Melchor. Pasa Melchor. Se queda en Chor. Y dice que él le deja la ropa en sus manos. O sea, se lo está queriendo agarrar, o sea, lo está queriendo aventar por ahí. Él, sáquese, vieja loca, y se va corriendo. Vamos. Y rápido, como corrida de 200 metros, ¿no? Nadie lo alcanzó. Vámonos. Le costó la cárcel, pero mantuvo su integridad, porque Dios estaba delante de él. El pecado sexual no solo tiene consecuencias espirituales, sino también físicas. No lo busques. En Romanos 1, 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en la lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Recibieron en sí mismos, en su cuerpo, la retribución que merecía su perversión. Herpes, sífilis, gonorrea, papiloma, sida son algunas de las consecuencias físicas de la fornicación. Un asesino en serie que fue condenado a morir en Estados Unidos, no me recuerdo si por la inyección o por la silla, no recuerdo en qué época fue, pero recuerdo que él se había convertido en un asesino serial. Y antes de entregarlo al verdugo, antes de matarlo, le preguntaron: ¿cómo es que tú te convertiste en un asesino de mujeres? Y él dijo: todo comenzó con la pornografía. Todo comenzó viendo pornografía. De la pornografía dio un salto a otras cosas y fue saltando, no saltando, más bien degradándose hasta volverse un asesino. Amados, no te entregues a la inmoralidad sexual como lo hizo el pueblo de Israel. Murieron 23,000. Dios mandó que ejecutaran a todos los que habían cometido fornicación. Se fueron a prostituirse con los dioses de Moab. Y cuando Fines, hijo de Eleazar, los atravesó con una lanza porque se metió a esta mujer a su tienda de campaña para tener relaciones, los atraviesa, dice que en ese momento cesa la plaga, cesa la mortandad, pero ya habían muerto 23,000. No permitas que Satanás destruya tu futuro con la inmoralidad sexual. Varones y mujeres y señoritas jóvenes, la pornografía se ha penetrado todas las edades y todas las esferas sociales. La pornografía está en todos lados. Y la pornografía introduce la porneia, la fornicación. Facebook está lleno de sensualidad, de erotismo. Tú puedes estar viendo alguna cosa y saltar al siguiente video y aparece publicidad erótica. Lo mejor es no ver Facebook, no estar navegando en la red, no estar navegando allí. Porque aunque tú dices no está desnuda, pero la ropa parece como que nada más trae color sobre el cuerpo, porque muestra todas las partes de la mujer, o el hombre, ¿verdad? El hombre está mostrando toda su musculatura y su hombría y hasta te sonríe y gachiña, guapa, ¿no? Y luego volteas a ver a tu barrigón y ves al de la publicidad y empieza la lujuria, empieza la lascivia, que se va a otro nivel y empieza a suceder la masturbación, aún dentro de las personas casadas, solteras, casadas. Y la masturbación después lleva a querer saltar a otro nivel con tu pareja. Si eres soltero, con tu novia, con tu novio. Si eres casado, aún a experimentar cosas con tu pareja que no son santas. La palabra dice que el matrimonio sea santo, y que Dios bendice el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin
mezclas de pecado. Aún nuestras camas, hermanos, los que somos casados, deben ser camas santas. Nuestras relaciones sexuales deben ser relaciones sexuales correctas, no sodomitas. Sé que estoy hablando algo muy pesado, pero Pablo nos dice, Dios nos dice, lo que le pasó al pueblo de Israel es un ejemplo para que no quedemos postrados en el desierto, para que continuemos caminando bajo la nube de gloria y llegando a la tierra de promesa. Cuidemos, los que somos padres, a nuestros niños, a nuestros adolescentes del celular. No permitas que tu hijo tenga un celular, no tiene la edad. ¿Sabes hasta qué edad el cerebro humano llega a su madurez? Hasta los 25 años. Tienes la capacidad de decir no con todo tu cerebro. Porque antes de eso todo es reacción. Todo es reacción. Y lo que está en internet, lo que está en la publicidad o en los comerciales, está hecho para que tú reacciones. ¿Qué tiene que ver una mujer con poca ropa con una llanta de un coche? ¿Qué tiene que ver? Para que prestes atención al comercial. Todo está hecho para activar, para crear una reacción. Sabes, tu cuerpo fue hecho para Cristo. Tu cuerpo fue hecho para ser habitación del Espíritu Santo. El sexo profetiza de placeres espirituales en el cielo que no imaginamos cómo serán. No va a ser lo mismo. La tierra, lo que pasa en la tierra es solamente un simbolismo, algo para que nos demos una idea de los placeres espirituales que vamos a tener con Cristo en los cielos. Y Satanás lo ha deturpado, lo ha distorsionado, lo ha hecho una cadena. Sabes, termino con lo siguiente. El pecado sexual trae cadenas espirituales y muchos no pueden avanzar porque están atados a un pecado sexual. Confiésalo delante de Dios y apártate de él. Si es una atadura muy difícil de soltar, busca acompañamiento espiritual en tus líderes. Las mujeres busquen a las pastoras, los varones busquen a los pastores o a uno de los servidores que están ministrando, para ser acompañados y para ser ayudados en un proceso de liberación de esas cadenas. Porque hubo entrada de espíritus, hay ataduras de demonios a veces, hay influencia satánica, donde tú dices, yo quisiera, pero estoy atado, no puedo, estoy atado y yo quisiera dejarlo, pero viene y es tan fuerte, es como un golpe que me toma y que no puedo abandonarlo. Si en tu noviazgo hay actividades ya sexuales, arrepiéntete. Detente de hacerlo, y si tu pareja quiere continuar, rompe con esa persona. No es digna de ti. No es digna de ti. Dile o le paras o te paro. Métele un santo cachetadón. Y si no puedes, yo te ayudo. Pastor, venga, ayúdeme. Y si está muy grande el mono, pues agarro a Ricardo para que me ayude, y a Valentín, que es mañoso. Más vale maña que fuerza. Sabes, yo sé lo difícil que es dejar una atadura de este tipo. Yo atravesé en mi juventud por ataduras, pero el Señor me liberó. El Señor me liberó. Y hoy puedo gozar de un matrimonio feliz. Sabes, esto no lo digo para vanagloria, lo digo para la honra del Señor. Mi esposa y yo somos nuestra única experiencia sexual, antes de casarnos y después de casarnos, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Hubo tentación, hubo cosas que tuvimos que cuidar, hubo situaciones peligrosas y Dios nos guardó.
Todos estamos bajo riesgo, bajo peligro. Pero sabes, Dios quiere un pueblo santo. Me estoy tardando, pero es importante, hermanos. Dios quiere un pueblo santo, santo, santo. Y Pablo dice, por favor, huyan de la inmoralidad sexual, para que sus cuerpos no queden postrados en el desierto, para que llegues a la meta, para que de aquí a unos 10 años nos sigamos viendo, sigamos adorando juntos, sigamos participando del plan de Dios, para ver que tu matrimonio... Estoy cansado de ver matrimonios que se divorcian y dentro de la iglesia. Estoy cansado de ver gente cristiana que se casa en la iglesia y después se divorcia, todo porque no rompieron con ataduras, no rompieron con cadenas y quedaron postrados, ya no están aquí. Estoy cansado de ver eso. Yo quiero ver que la gente que ganamos sigue aquí por toda la vida sirviendo a Cristo, siendo usado por el Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Se aumenta, por favor, el fondo ahí. Cierra tus ojos. Yo te quiero invitar a que no tengas pena por orar pidiendo a Dios libertad de la codicia, de la idolatría, de la inmoralidad sexual. Si tú todavía eres una persona que codicia, todavía quiere satisfacer solamente sus deseos, si has hecho un becerro de oro, has mezclado tus deseos con la verdadera fe y has creado un becerro de oro, un Dios ficticio. Si vives todavía en cadenas a la inmoralidad, te invito a renunciar. Yo les invito, por favor, si tú quieres pedirle al Señor libertad en alguna de estas áreas en tu vida, arrodíllate donde estás. Arrodíllate donde estás. No tengas pena, no tengas vergüenza de la persona que está cerca de ti. Todos con ojos cerrados, arrodíllate donde estás. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Arrodíllate, arrodíllate. Sé honesto con Dios, no tengas pena. Tal vez tu esposa está a tu lado, tu esposo está a tu lado. No tengas pena, no tengas vergüenza. Esto es bueno, esto es bendición, es vida. De cualquiera de estas tres áreas tú necesitas un cambio en tu vida: codicia, idolatría o inmoralidad. Dile al Señor: Señor, hazme libre, hazme libre, sana mi vida. Yo no quiero tener un Dios hecho a mis ideas. Yo no quiero vivir para los placeres o buscar solamente lo que a mí me place, sino quiero buscar lo que te agrada a ti. Yo quiero que mi cuerpo y mi corazón sean santos, irreprensibles. Yo quiero que mi sexualidad, Señor, sea santa, y quiero ser habitación de tu Espíritu Santo. Quiero ser templo de tu Espíritu Santo. Quiero ser habitado por tu Espíritu Santo. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Señor, trae libertad a nuestras vidas. Señor, yo te pido por la iglesia el día de hoy, por todos mis hermanos aquí en este lugar, aún los que sienten miedo de arrodillarse, Señor. Yo te pido, traigas libertad sexual, traigas libertad espiritual, traigas una rendición a ti y una muerte a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos. Señor, que haya el deseo de ser de Cristo, el anhelo, Señor, de ser puros. Espíritu Santo, ven y rompe con todo pecado. Ahí en tu lugar dile al Señor: perdóname por los pecados que no he confesado. Perdóname por los pecados que no te he confesado a ti. Perdóname por las prácticas de pecado que yo he tenido hasta el día de hoy. Quiero ser libre. Hazme libre, Señor. Hazme libre, Señor. Hazme libre, Señor. Señor, trae libertad a mi matrimonio, Señor, que camine en consecuencias, Padre, de cosas que hicimos incorrectas en el pasado. Señor, trae libertad a mi familia que camina, Señor, bajo un espíritu idolátrico, Señor, por causa de la cultura que traemos del pasado.
Señor, liberta nuestras mentes, Señor, de toda idea profana, Señor, que no se alinea con tu palabra, que no se alinea con tu verdad. Señor, danos la mente de Cristo. Danos la mente de Cristo. Ayúdanos a pensar como tú piensas, a ver como tú ves las cosas, a ordenar nuestros caminos. Señor, te pedimos que tú traigas una renovación a nuestro espíritu en este día, Señor, y que podamos caminar hacia Canaán, que podamos entrar en tu reposo, que podamos entrar en tu descanso, que se rompan todas las ataduras sexuales, Señor, que hay en nuestra vida. Señor, todo espíritu inmundo, Señor, que entró a nuestra vida por causa de algún pecado sexual, por causa de algún video que vimos, por causa de alguna situación que permitimos en nuestra vida, Señor, todo espíritu inmundo sea, Señor, expulsado de la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Señor, yo reprendo toda atadura sexual en la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Toda atadura a la pornografía, toda atadura a la masturbación, toda atadura a la lujuria, a la lascivia, a relaciones fornicarias, a relaciones, Señor, incestuosas, a relaciones adúlteras, en el nombre de Jesús, las rompemos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos libertad en la vida de tu iglesia. Declaramos libertad en tu pueblo, en el santo nombre de Cristo Jesús. Nuestros ojos, Señor, solamente verán por lo que es santo. Nuestros oídos, Señor, nuestra boca, nuestros sentidos, todos ellos, Padre, serán solamente usados para ser justos. Señor, rompe cadenas, te lo pedimos en esta tarde. Rompe cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Rompe cadenas, rompe ataduras, pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Cierre sus ojos, quédese ahí un momento ahí, quédese ahí un momento. Quédese ahí un momento, hable con el Señor. Que sean sus palabras, que sea su clamor. Hable con el Señor, hable con el Señor. Hable con el Señor. Oh Dios, aquí estamos. Padre, trae el gozo de tu salvación. 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 Oh Dios, que podamos vivir bajo el gozo, la alegría de tu Espíritu Santo. Señor, que todo remordimiento sea quitado, Padre, que todo recuerdo triste, Señor, sea quitado. Señor, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Limpia nuestras conciencias de obras muertas, Padre, de obras muertas, de obras de pecado. Y pon en nuestra vida, Señor, vestiduras de justicia, vestiduras de salvación, Señor, vestiduras de justicia, vestiduras de salvación, así como lo hiciste, Señor, con el sumo sacerdote, Señor, Josué en Zacarías, Padre. Le quitaste las vestiduras viles y le pusiste vestiduras finas, de lino fino, vestiduras blancas. Así, Señor, que hoy sean cambiadas nuestras vestiduras. Todo pecado anterior, todo pecado, Señor, que se cometió, sea perdonado y sea restaurado en nuestra vida la santidad, la justicia de Cristo. Señor, que seamos el buen aroma de Cristo, Padre. Que seamos el buen aroma de Cristo, Señor. Que la gente pueda ver en nosotros no santurrones, sino santos, santos, apartados de este mundo. Enséñanos cómo huir, Señor, de la tentación, huir del mal, huir del pecado. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Él hace libre a sus hijos. Él nos hace libres. Él nos hace libres.